Muy buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de estar comenzando con la 6ª temporada de Doctores en Línea. Hoy tendremos un nuevo capítulo que se genera a través de esta alianza estratégica entre el Hospital Hernán Enríquez Aravena, la Facultad de Medicina, la Universidad de la Frontera y Ofrovisión. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil del Hospital Hernán Enríquez Aravena y docente de la Facultad de Medicina Ofro. Y les comento que este programa se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas por señal abierta de televisión digital, canal 38.1, desde Concepción a Coyhaique por el canal 48 de Telsur, y además está disponible en todas las plataformas de Ofromedios. Hoy día tenemos el gusto de contar con el doctor Julio Pincheira Borges. Él es psiquiatra de nuestro hospital. Él es especialista en términos de adicciones. Y hoy día tenemos importantes preguntas para hacerles que esperamos que puedan ayudar a nuestra comunidad a conocer mejor esta temática y a lo mejor pueda ayudar en los casos que sea necesario. Bienvenido, Julio. Gracias por estar con nosotros hoy día. No, muchas gracias a usted, doctora, por la posibilidad también de hablar de esta temática tan importante para nuestra población. Bien, entonces vamos a aprovechar los minutos que tenemos y vamos a comenzar a hacer algunas preguntas. Comunicamos a nuestro público que si tienen interés en hacer alguna pregunta a través del chat, la pueden realizar y trataremos de responderla en este bloque. Quiero que nos puedas comunicar algo, Julio, respecto de cuál es el estado actual de la problemática en el consumo en nuestra región y en el país. Mire, bueno, las últimas encuestas realizadas por Senda, que es la entidad que nos rige en cuanto al tema adicciones en Chile, que a todo esto depende del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Salud, cosa que es bien curiosa, pero en Chile se da esta dinámica. Las últimas encuestas fueron hechas durante pandemia, ¿ya? 2021, tenemos registros acá en la Araucanía y en Chile también. Y las prevalencias de consumo, curiosamente, en esas últimas encuestas han disminuido un poco en las distintas drogas: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, tranquilizantes sin receta, ¿cierto? Que son los más clásicos. Pero la impresión que nos queda a todos clínicamente, por así decirlo, post pandemia, si quedamos por hecho que este asunto se terminó, no lo tenemos tan claro, pero pareciera que estamos en esa fase. Es un repunte en los consumos que debiese quedar reflejado en las próximas encuestas, ¿ya? Nos pasa a los colegas que estamos trabajando en las urgencias, que vemos hospitalizados, en que la problemática de consumo es pan de cada día en las hospitalizaciones, también en las unidades de cuidados intensivos, y nos parece además que está subregistrada, porque uno suele anotar otros motivos de consulta a nuestros pacientes y la temática asociada a consumo no siempre la preguntamos, o a veces la preguntamos y no la registramos, ¿ya? Por lo tanto, yo le diría que probablemente el problema es mayor a lo que indican las últimas encuestas. De acuerdo. ¿Me podrías comentar cuál es la diferencia entre consumo y dependencia o adicción? Ok, claro. Yo creo que para que la gente lo entienda muy bien, el público que nos está viendo, básicamente una persona dependiente a una sustancia, alcohol y drogas, hablamos de alcohol y drogas porque el alcohol es una droga muy potente, lícita, ¿cierto? Al igual que el tabaco. La dependencia se genera porque la persona, el sujeto, pasa a ser un esclavo de la sustancia en cuestión, ¿ya? Esa es la definición más importante. O sea, existe una búsqueda activa de la sustancia, la persona ocupa mucho tiempo de su día en adquirirla y en recuperarse de los efectos de la misma, presenta a veces lo que se llaman síntomas de abstinencia al disminuir o no tener la sustancia, y en el fondo genera un grado de compromiso familiar, personal, laboral, social, tal que la persona deja de funcionar en su día a día, ¿no? Y pasa a ser un esclavo de la sustancia, cualquiera esta sea. A diferencia, como usted plantea, del consumo, que mucha gente tiene consumo, hay distintas fases, consumos experimentales, consumos habituales, ¿ya?
abuso de sustancias, que es un grado de, por así decirlo, no es igual a la dependencia, pero el consumo de sustancias genera alguna alteración en tu vida, en alguna área de tu vida, social, laboral, personal, de salud, pero no eres esclavo de la sustancia, ¿no? Esa es la diferencia entre abuso y dependencia, por lo menos. Quedó súper claro. ¿Qué factores o causas llevan al consumo? A ver, bueno, el consumo, usted también lo debe saber muy bien, doctora, por la población que atiende. En la mayoría de los casos parte en la niñez y adolescencia temprana. O sea, es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué un niño y adolescente de 11, 12, 13 años, en primera instancia tiene acceso a alcohol y drogas, ¿ya? Eso depende mucho de la situación que viva este niño y adolescente en su entorno social y en su familia, porque hay un acceso tan fácil y expedito. Eso es lo primero que uno debiese intentar controlar, ¿no? Y por otro lado, una vez que uno ya prueba ciertas sustancias, puede quedar, entre comillas, con cierto grado de adicción a poco andar, dependiendo de qué tan adictiva sea la sustancia en sí misma, pero además de los factores que tenga esa persona en su propia personalidad, en su forma de ser, y además en cómo ha sido criado y en el caso, fíjese, de los niños y adolescentes, la presión de pares también es muy, muy importante. O sea, es muy común un niño adolescente que en las juntas que se hacen, ¿no? El que no consume quede como alguien que no lo va a pasar bien, que no está como en la onda del resto, ¿cierto? Y esa presión es muy relevante para partir con el consumo a esas edades. Sí, realmente el tema de la adolescencia es duro porque además si no son objetos de bullying, si es que no siguen la corriente de los demás, entonces es fuerte para ellos, es difícil abstraerse de eso. Exacto, exacto, tal cual. Sin embargo, también ha sido como tradicional, no sé si tanto ahora como antes, pero sobre todo de repente en medios como rurales, esta cosa de que los niños, siendo niños, les entregan alcohol en las celebraciones, a veces la mamadera se los ponen, porque es un método que ellos tienen de vida, de enseñanza, de cultura, y no saben del daño que eso genera. ¿Qué daño puede generar en niños pequeños, digamos, la ingesta lúdica o social de alcohol? Ese es el foco, yo diría, doctora, principal de la intervención que debiésemos tener como sociedad, como entes de salud y como tener en cuenta los que son padres también en cuanto a sus hijos o a sus nietos o familiares, ¿cierto? Es que el daño que se produce con un consumo que parte en la niñez y en la adolescencia, ya sea en patrones ocasionales, fíjese que existe un patrón que se llama binge drinking, que es como en atracones, que es cuando los niños y adolescentes consumen los fines de semana, como en un carrete muy, muy extenso. Por ejemplo, solo un viernes, pero una enorme cantidad de tragos en poco tiempo, ¿ya? Está demostrado que eso produce alteraciones neuronales y daño que cuesta mucho revertir y que pueden ser a largo plazo en cuanto a la capacidad de aprendizaje y el nivel como cognitivo, el nivel de inteligencia en general, ¿ya? Eso es válido para el alcohol, cannabis y para todas las drogas que se consumen en esa etapa de la vida, ¿ok? Entonces, cuando siempre uno dice, bueno, ustedes demonizan el consumo de cannabis, por ejemplo, debiese ser legal, hay muchas personas que tienen ese discurso, ¿no? Y lo que yo siempre planteo es, mire, si usted tiene más de 18 años, 20 años, o su cerebro ya está maduro a los 21 años, verá usted si consume cannabis, un asunto suyo, ¿ya? Pero no puede llevar estos argumentos a la población infanto-adolescente, porque ahí los daños están súper demostrados, o sea, ahí no hay nada que discutir, no hay nadie que pueda discutir eso, ¿no? Entonces sí, es muy dañino. De acuerdo. Bueno, eso era importante poder reiterarlo. Yo recuerdo mientras hacía mi beca de pediatría haber recibido 5 niños en intoxicación alcohólica, con todos los efectos que eso generó. Era para no creerlo. Espero que hoy día no tenga que estar ocurriendo.
Sí, ¿Qué claro. genera la dependencia? La dependencia, claro, como visto como este estado de esclavitud, tiene que ver con algunos factores de los que comentamos. Uno puede venir desde nacimiento con una predisposición genética, que puede venir a veces de los padres, los abuelos, los tíos que han sufrido o sufren de adicciones. Y el entorno en el que se desarrolla la persona, sin duda, es el elemento principal. Fíjese que la adicción o la dependencia es más que nada un fenómeno social, cultural y psicológico, ¿no? Entonces, depende mucho de esos factores. Cuando usted me decía, mire, hay niños que en el campo les dan alcohol como en una chupilca, desde casi como en la mamadera, ¿no? Ese es un factor cultural, social, familiar, de patrones que se van repitiendo, ¿ya? Y se miran en menos, pero son factores que pueden generar una dependencia, de hecho la generan mucho, la dependencia del alcohol en población rural y en población también, en el caso nuestro, población mapuche es muy alta, ¿ya? Por lo tanto, los factores que inciden en que una persona se haga adicta son todos estos factores sociales y culturales que hemos conversado, la presión de pares, ¿cierto? El tener ciertas personalidades que son más impulsivas y que buscan nuevas sensaciones, el hecho de probar una droga especialmente adictiva. Yo le diría que en Chile probablemente ese ejemplo sea muy válido para la pasta base de cocaína, que es una droga muy, muy nefasta y que es la que más rápido adicción produce en nuestra realidad nacional, ¿no? En otros países ahora está la epidemia del fentanil, ¿cierto? Con esta, como drogas zombies que se ve a los pacientes en las calles de Estados Unidos, de Canadá. Cada país tiene una realidad distinta, pero acá en la pasta base, hasta este momento, la droga más adictiva. Y dañina parece, ¿no? Y dañina, sí. ¿Se puede prevenir el consumo de alcohol y drogas? Esa es una muy buena pregunta, porque pareciera como que uno intuyera que está difícil o que no se puede, ¿ya? Y la respuesta es que sí se puede. Eh, como yo le comentaba, es responsabilidad nuestra como sociedad, en el caso del gobierno, del Estado, de las instituciones que nos rigen, propiciar todas las condiciones para que esto ocurra, que nuestros niños y adolescentes ojalá no tengan acceso al consumo de alcohol y drogas, ¿ok? El que prueba, no sabemos cómo va a terminar, lamentablemente. Si usted me pregunta, es mejor no probar que probar, especialmente a esas edades, a eso me refiero, ¿ya? Eh, por lo tanto, existen formas de prevenir, existen tratamientos precoces, luego de que uno intentó prevenir y a lo mejor no lo logró. O sea, opciones hay varias. Ya. ¿Y qué opciones tenemos entonces? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que faltaría? La prevención tiene que partir, yo le comentaba fuera de cámara que en muchos otros países la prevención parte incluso desde la edad preescolar, con talleres muy básicos, porque fíjese que lo que previene que los niños y adolescentes avancen en el consumo es entregarles herramientas personales en su manejo de las emociones, en actuar asertivamente, eligiendo qué cosa es mejor que otra y por qué, y enseñándoles lo que se llama como habilidades para la vida. A grandes rasgos ese es el título de enseñanzas que se imparten en muchos otros países, en preescolar, en primero básico, hay cursos de primero a cuarto básico, de cuarto a octavo básico, en la enseñanza media hay programas preventivos basados en video, en role-playing, ¿cierto? En transmisión de conocimiento por pares, que a veces son los mismos adolescentes, pero que son líderes, por profesores, que tienen que ser profesores también validados por los alumnos, que sean como ejemplos a seguir. Y esos son programas de prevención, que la prevención escolar es probablemente la más importante en esta línea. Esa se llama prevención universal porque va dirigida a toda la población, ¿ya? Hay otras que se llaman prevención selectiva, que son para cierto grupo que ya tiene riesgo, que incluyen unos programas más intensivos, y otra que se llama prevención indicada, que es para sujetos que ya están, o niños, adolescentes o adultos que ya están partiendo con el consumo y están todavía a tiempo de producirse ciertas intervenciones en la línea de prevención. Entonces, ¿existen herramientas? Existen.
nos falta, yo creo, en Chile sistematizarlas más. Hay buenas experiencias en algunos lugares, pero sistematizarlas, hacerlas universales y evaluarlas constantemente, a ver sus resultados. Sin duda, una gran tarea que tomará mucho tiempo, muchos recursos, pero que esperamos que algún día se concrete, ¿no? Correcto, sí. ¿Es una opción válida legalizar el consumo de drogas? Ese es un debate muy grande que está en distintos lugares del mundo, ¿ya? Muchos pacientes que yo atiendo citan también a Uruguay, algunos estados de Estados Unidos, ¿cierto? Yo creo que hay dos conceptos que son muy distintos. Legalizar una sustancia implica hacerla parte del mercado habitual, como se transa cualquier producto. Como actualmente se transa el tabaco, ¿cierto? O el alcohol, tú lo pones en una tienda, tiene su precio, oferta-demanda. Ya, eso por lo menos, hasta lo que yo sé, lo que yo he averiguado y estudiado, no es una buena estrategia bajo ningún punto de vista en ningún lado, por los riesgos que implica para cierta población más vulnerable como nuestros niños, adolescentes o adultos en edad temprana. Otra cosa es despenalizar el consumo, que en Chile todavía hay una penalización asociada. En Chile ocurre algo muy curioso porque tú no puedes, si tú consumes droga, adulto me refiero, ¿no? No pasa nada porque tienes derecho. Pero ¿de dónde sacas esa droga? Eso no está resuelto porque es imposible cultivar, no se puede traficar, no se puede microtraficar. Por lo tanto, ese proceso previo queda como en el aire. O sea, la droga salió del espacio, ¿cierto? Y apareció en tu cuerpo y tú la consumes, eso no se penaliza, pero sí lo otro, ¿ya? Entonces, al final, lo más criterioso, creo yo, es despenalizar quizás algunos consumos, pero para eso necesitamos ser una sociedad que está avanzada en ese tema. O sea, si tenemos un descontrol en nuestros niños en el alcohol, que fuman desde muy temprana edad, cigarrillos, da miedo despenalizar además. ¿Vamos a tener control sobre esos niños que no consuman la planta que yo puse en mi casa de cannabis? Ellos no van a tener acceso. ¿Se fija? Ese es el debate, ¿no? En una sociedad avanzada yo creo que la despenalización es una buena alternativa. Quitas mucho de tráfico a los traficantes, ¿no? Que se nutren de esto y violencia organizada. Pero tienes que cerciorarte de que estás preparado como sociedad para ese desafío. ¿Y los países que han logrado despenalizarlo han tenido buenos resultados en ese sentido? Eso también es muy buena pregunta, porque eso es cuestionado actualmente en distintas realidades, ¿ya? Hay estudios que se están haciendo y algunos ya se han hecho en Uruguay, en Australia, en algunos estados de Estados Unidos, que los resultados han sido un poco contradictorios. Ha habido, como por un efecto rebote, aumento de consumo en poblaciones que no debiesen estar consumiendo y eso genera problemas de salud mental, ¿ya? Entonces, y la reducción en el tráfico, como es lo que uno de verdad desea, que esto es una empresa gigantesca mundial que mueve armas, ¿cierto? Delincuencia, todo lo demás, también es cuestionable en los distintos estudios y dónde son aplicados. Así que yo le diría que los resultados todavía son difusos y se necesita más plazo para definir en concreto cómo va a terminar eso. De acuerdo. En ese sentido, entonces, el uso del cannabis, ¿qué consecuencias trae? ¿Hay algún elemento de seguridad o siempre está sometido, digamos, a un riesgo? Yo, bueno, no soy en particular una persona que esté en contra de las drogas bajo ningún punto de vista, ¿ya? Yo soy bien objetivo en plantear esto. Es importante que la gente sepa que no es mi idea demonizar el consumo de alcohol y drogas para nada. O sea, sí quiero que quede muy claro que el consumo en cerebros en desarrollo, en menos de 21 años en general, de cannabis, por ejemplo, sí genera consecuencias a largo plazo, ¿ya? Puede generar alteraciones, como yo le decía, en el aprendizaje, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, gatillar ciertas psicosis que estaban ahí latentes y que no se iban a gatillar hasta los consumos. Por lo tanto, yo diría que desde ese punto de vista sí es riesgoso. Si un adulto X consume cannabis de vez en cuando,
no hay ningún problema, creo yo. Mientras no maneje, mientras no se exponga a situaciones de riesgo, es un asunto muy, muy personal, ¿no? Lo mismo con tomar dosis moderadas de alcohol ocasionalmente, es un tema sobre el cual yo creo que uno no debiese juzgar, o sea, no se trata de demonizar este asunto, ¿no? Pero sí que quede muy claro quiénes son las personas que están en más riesgo, ¿no? De acuerdo. ¿Qué consecuencias puede producir el consumo de alcohol y drogas en la población? Bueno, ahí está un poco lo que comentábamos recién. Hay toda una línea que depende de la droga consumida. Probablemente la droga más nefasta y más dañina que existe en el mundo sea el alcohol actualmente y el tabaco ahí debajito, o andan más o menos a la par. Y me refiero con eso a que los daños físicos que producen estas dos drogas lícitas son gigantescos. O sea, usted también lo maneja, yo creo, bien, ¿cierto? Desde daño hepático, infartos, varios tipos de cánceres están comprometidos con las dos sustancias lícitas que tenemos. Por lo tanto, hay un riesgo físico que es mucho más potente con estas drogas así como autorizadas, ¿no? Y que se nota más porque es como muy masiva el consumo, digamos. Por tanto, la consecuencia en aspectos de enfermedades que provocan y la recarga que eso provoca en los sistemas es tremendo. Totalmente. O sea, uno analiza los años de vida como perdidos por este consumo. Son una de las enfermedades más graves que producen años de vida perdidos en población capaz de trabajar y de llevar una vida funcional, ¿cierto? Y por otro lado están todos los daños psicológicos y sociales y laborales asociados, ¿no? O sea, la tasa de todas las enfermedades psiquiátricas comunes, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, psicosis tipo esquizofrenia, etcétera, se ven negativamente influenciadas, o sea, empeoran o se gatillan antes por el consumo de alcohol y drogas. Perfecto. ¿Cuál es el vínculo entre consumo y otros problemas de salud? Sí, acá hay un tema importante, yo creo. Lo que yo decía hace un rato, en gente joven que de pronto tiene antecedentes por ahí familiares de que algún tío, tía, hermanos mayores, padres, abuelos han tenido, por ejemplo, una psicosis o sufren de esquizofrenia o de trastorno bipolar. La verdad es que exponerse al consumo de sustancias en exceso es un factor muy relevante para que se generen esas enfermedades en esas personas, ¿ya? Que quizás, no lo sabemos, pero muchos estudios orientan a que si no hubiesen consumido la cantidad de drogas y alcohol que consumieron, en muchos de ellos no se hubiese gatillado el trastorno o bien no se hubiese gatillado tan grave como solemos verlo nosotros en las urgencias o en los policlínicos, ¿ya? Así que, claro, desde el punto de vista psiquiátrico, ahí no puedo mentirle, digamos, es un factor de riesgo para tener otros trastornos psiquiátricos distintos a los propios del consumo. Y a esto yo le agregaría algo que no es menor y realmente son las consecuencias en el grupo familiar. O sea, si tenemos un padre, una madre o un hijo que está siendo consumidor y que está teniendo efectos negativos de esto, afecta a todo el entorno familiar y esa es una situación extremadamente dolorosa. Muy, muy dolorosa porque usted bien dice, de hecho muchos de los tratamientos que nosotros utilizamos van enfocados, hay terapias completas que están enfocadas al sistema familiar como un único ente que en conjunto está enfermo, que sufre de la adicción, más allá de la persona en particular. Se busca tratar a todos mediante algunos enfoques para lograr que el problema se resuelva, ¿ya? Son enfoques de tratamiento súper caros, son muy difíciles de conseguir. Yo le comentaba hace un rato también que del 100% de personas que necesita tratarse en Chile, menos del 20% tiene acceso a tratamiento. Por lo tanto, el descalabro, el daño emocional que se produce en las familias es gigantesco. Sí, así es. ¿De qué Ministerio de Servicios dependen las opciones de prevención y tratamiento aquí en Chile? ¿Cómo está organizado esto? Acá en Chile, claro, se da una cosa curiosa porque nosotros como entidades de salud, hospitales, los CEFAM, ¿cierto?
ciertos centros comunitarios de atención especializada, trabajamos al alero del Ministerio de Salud. Pero los programas de tratamiento propiamente tales, ya sean residenciales, o sea, pacientes que van, entre comillas, a quedarse ahí, duermen en los centros, y los ambulatorios en que son citados, no sé, 3 veces a la semana, un tratamiento intensivo, esos recursos vienen desde el Ministerio del Interior, desde Senda, ¿ya? El Ministerio del Interior controla una amplia gama, o sea, como sabemos, está preocupado de muchas otras cosas en Chile, en el país, ¿no? Controla tanto la oferta de drogas, que tiene que ver con todo el control al narcotráfico, al microtráfico y a todas esas organizaciones que son internacionales, y a su vez se aboca a la prevención y tratamiento, ¿ya? Entonces, eso en Chile genera una cosa difícil de entender, porque en la mayoría de los países desarrollados es el Ministerio de Salud el que está a cargo del tema de tratamientos y de prevención en salud, ¿ya? Y los recursos que imparte el Ministerio del Interior para esta temática son pocos, se hacen muy poco. ¿Qué opciones de tratamiento existen actualmente en nuestro medio, en nuestro país? Claro, hay tratamientos, por así decirlo, como escalonados, ¿no? Yo les recomiendo siempre a las personas que nos están escuchando, que puedan tener este problema o algún familiar con este problema y que son beneficiarios del FONASA, del Sistema Público de Salud, es acercarse a sus centros de atención primaria en primer lugar, a solicitar una consulta formal para entender cuál es la gravedad del problema que pueden estar teniendo, y desde ahí ser derivados a centros de mayor complejidad según una red que existe a nivel nacional de centros de tratamiento, ¿ya? Existen centros de tratamiento, como yo le explicaba, que son ambulatorios, a los cuales hay fichas de postulación en que desde atención primaria se derivan, y otros que son residenciales, que son para los casos más graves y más severos, donde también hay formularios de derivación y los pacientes son derivados muchas veces cuando fracasan también en el tratamiento ambulatorio como primera instancia. También pueden acercarse directamente a las distintas oficinas de Senda, que es esto que yo le comentaba del Ministerio del Interior a nivel nacional y regional. Y hay un teléfono que a mí me parece muy útil, que es el teléfono 1412, la línea 1412, ¿ya? Es un teléfono que uno puede llamar, que atiende en todo horario, las 24 horas del día, y que a uno le orientan sobre esto mismo que le estoy diciendo yo. Uno le dice, mire, yo tengo este problema, me siento muy mal, vivo en tal parte de Chile, que es un teléfono nacional, y te orientan más o menos a dónde dirigirte a buscar ayuda, ¿ya? Entonces es una buena estrategia también, como cuando uno necesita tener una orientación profesional, porque quienes atienden son profesionales entrenados. Entonces es muy bueno, es gratuito, es confidencial, y es tan fácil como marcar el 1412 desde tu celular. Qué bueno ese recurso, qué Sí. sacador de apuro. Exacto, sí, de todas maneras. ¿Y cómo están distribuidos estos recursos acá en Temuco, acá en la región? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es el sistema? Me imagino que es similar, pero ¿cuáles son los centros? ¿Hay centros de derivación dentro de la atención primaria o todos los centros de atención primaria tienen a alguien que está capacitado para recibir a los pacientes? Claro, los centros de atención primaria habitualmente tienen más recursos para cubrir. Hay un programa GES o programa Auge de Alcohol y Drogas, que es para menores de 20 años y que involucra ciertas patologías asociadas a adicciones, pero que no son muy severas, ¿ya? Por eso el mecanismo de entrada en general es por los CEFAM, porque los CEFAM, los centros de atención primaria de nuestras comunas, eligen en base a la gravedad si es un paciente que se puede quedar ahí bajo esa figura y esos recursos, o requiere derivación a otros centros de la red, ¿ya? Y los otros centros de la red están distribuidos en otros centros de atención de salud mental comunitarios que se llaman SECOSAM. Acá, por lo menos, en Araucanía,
Hay programas de alcohol y drogas en Petrufquén, hay otros en el Secosam Amanecer, hay otros centros como el Centro Paréntesis Ambulatorio, hay un centro de mujeres exclusivamente que se llama Raíces, que incluye mujeres embarazadas que también necesitan estar con sus niños y niñas en controles. Y hay algunos residenciales también, hay uno en que trabajo yo, que es el paréntesis residencial, que es para varones con dependencia grave a sustancias, y hay otro residencial para mujeres, que es el Raíces Residencial, que es para mujeres que también pueden ir con sus hijos a quedarse en estas instancias. Pero es una red que parte desde abajo hacia arriba, ¿se fija? No se puede llegar directamente a la instancia más grave, como más especializada, porque primero hay que pasar por lo otro. ¿Hay alguna diferencia entre el consumo y la adicción entre hombres y mujeres? ¿O es más o menos igual? No, sí hay. Hay muchas diferencias tanto en las sustancias que se usan. Históricamente las mujeres usan más tranquilizantes sin receta o fármacos ansiolíticos que producen adicción sin receta que los hombres, por ejemplo. Eh, lo que sí es un fenómeno muy, muy impactante es que antes la prevalencia en general de los consumos, prevalencia me refiero como la cantidad de personas que consumen, ¿no? Era más en hombres casi en todas las sustancias, menos en los tranquilizantes, y se han ido equiparando notablemente, ya están prácticamente a la par en cocaína, prácticamente a la par en pasta base, prácticamente a la par en alcohol, en cannabis, ¿ya? Hay un rol como de empoderamiento también, que antes las mujeres eran como más reprimidas en ese sentido y ahora están efectivamente consumiendo más porque siempre ha sido así, tienen los mismos derechos que los hombres, ¿no? Entonces, ahora se está notando más en eso también, ¿ya? Y probablemente tengan mayor poder adquisitivo que antes también. La mayoría de las mujeres está empezando a estar más en el mundo laboral y probablemente se los hizo más accesible en estos casos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y antes eran también reprimidas, era muy mal visto que las mujeres madres, por ejemplo, consumieran drogas. Y ahora la verdad es que están muy, muy a la par. Incluso las mujeres tienen formas de eliminar, consumen las drogas, pero de eliminarlas y que son un poco más riesgosas también, tienen menos volumen como corporal, ¿cierto? El hígado elimina las toxinas de una manera más lenta, se ven expuestas a riesgos más grandes. Un gran tema. Sí. ¿Alcanzan los tratamientos a cubrir las demandas de atención? Bueno, de alguna manera me había comentado que solamente el 20% de la gente estaba pudiendo acceder a esto, así que me imagino que esto definitivamente es muy poco. Sí, no alcanzan y fíjese que en otros países cuando consulta un paciente que tiene un problema grave de alcohol o droga, de alcohol y drogas, perdón, y es un paciente que no quiere tratarse, existen recursos para realizar lo que se llaman entrevistas motivacionales y citar al paciente en algunas sesiones para motivarlo, como dice el término, a tratarse, ¿ya? Acá en Chile, por lo menos en la realidad de la región, casi todos los centros especializados piden que el paciente llegue motivado, porque son muy pocos los cupos. Entonces, aquel que llega sin ganas, sin tener claro que quiere cambiar esa conducta, son tratamientos que se pierden porque dejan de asistir y ocupan, entre comillas, lamentablemente y tristemente, el cupo de otra persona que sí está muy motivada, ¿ya? Esa es una brecha súper grande que no hemos podido cumplir, yo creo, en Chile, ¿no? Y por eso son requisitos de los centros que yo le comento, que la persona tiene que llegar muy motivada a su tratamiento para que sea aceptado. Si no, lo rechazan, cosa que no debiese ser. Claro, pero resulta lógico, por lo menos en la actualidad. Además que esto de estar motivado, de tener interés en resolver algo, es como extensible a cualquier situación de la vida. O sea, si yo puedo tener un cáncer pero no tengo ganas de tratarme, no van a poder hacer mucho por mí. O sea, es como en todo orden de cosas, es como lo Claro. lógico, ¿no? Sí, Partir de claro. las ganas de...
Lo que pasa es que en adicciones, la estrategia de la entrevista motivacional es una técnica de tratamiento que da muy buenos resultados cuando se aplica, ¿ya? Curiosamente, son estrategias súper claras y casi como manualizadas de trabajar con personas que tienen problemas de adicciones y dan un muy buen pronóstico cuando la persona ya parte ese tratamiento, ¿no? El tema es que no tenemos los recursos, ni el tiempo, ni la capacitación quizá para implementarla. Y por eso tenemos que priorizar, saltarnos esa etapa y priorizar a aquellos que ya vengan motivados de antes. Pero funciona súper bien. Pero a lo mejor esa parte que recién me comentas, esta estrategia que resulta muy efectiva, es algo que pudiéramos de alguna manera conocer más como población, como gente que está a cargo de personas, por ejemplo, otros médicos, otros psicólogos, los profesores y la comunidad en general debería conocer estas técnicas, ¿o no? Exacto, sí, suena como, como usted plantea, debiese ser parte del currículum que uno tiene, porque además no es especialmente difícil, no requiere gran expertise y resulta muy útil. Entonces, de hecho, es muy buena su pregunta porque constituye parte de los programas de prevención o de intervención precoz que se aplican en otros países, ¿no? Como eh, rápidamente detectar y motivar a la búsqueda de ayuda mediante estas técnicas. Así que ahí hay otro desafío muy, muy bonito. A lo mejor en una segunda charla podríamos hablar un poco de estas técnicas y a lo mejor podemos aprender mucho. Pero claro, sí. ¿Se puede este medio o no se podría? No, sí se puede. Lo podemos aterrizar ahí a lo que se pueda explicar por este medio, sin duda. Qué interesante, podemos tratar de difundirlo mucho para que la gente lo conozca, tenga esa herramienta. Exacto, sí. ¿Qué propuestas y desafíos existen para el futuro en esta temática a nivel nacional? ¿Qué se espera? ¿O qué se visualiza? ¿Qué están en ciernes? Mire, yo le tengo mucha fe a este gobierno en particular viene desde el inicio diciéndonos que la salud mental es una prioridad, ¿ya? Cosa que uno que trabaja en terreno nos ha costado encontrarle como el sentido y la real como preocupación y prioridad. Pero yo tengo la esperanza de que eso viene, de que están haciendo los estudios respectivos y de que eso viene, porque de hecho se está implementando en todas las regiones, yo no sé si acá ya está listo, pero hay un comité interministerial de prevención y rehabilitación, ¿ya? Que es una estrategia que es del 2024 al 2030 el plan de acción. Entonces se han formado, es interministerial porque como yo le explicaba, depende de muchos otros factores, de vivienda, de trabajo, ¿cierto? De educación, sin duda. Distintos ministerios tienen que unirse para abordar la temática. Entonces, este comité parte del 2024, ya se ha formado en algunas regiones y tenemos que ver en la práctica cómo va a operar y qué es lo que vamos a ofrecer como tratamientos y como prevención a nuestra población. Así que yo cuando revisé esa noticia, que de hecho esta noticia del Comité Interministerial creo que salió como en julio de este año nomás, vamos a ver cómo se va dando, ¿no? Y qué estrategias concretas van estableciendo para tratar este problema. Así que ojalá que así sea y que sean varios recursos y sobre todo, como usted bien dice, capacitación, ¿no? En esta área se sabe muy poco. Cuesta capacitarse en las carreras de nosotros, ya sea en medicina, pero también psicología, trabajo social, terapia ocupacional, es poco lo que se ve de esta área. Entonces, si no se está viendo ahí, por último, quienes trabajamos en esto, debiésemos estar capacitados. Yo siento, doctora, que los contratos que se ofrecen para trabajar en esta área también son muy malos y poco atractivos para muchos de los funcionarios. Están en una modalidad que se llama honorarios permanentemente, o sea, no tienen garantías laborales y por lo tanto la rotación llega gente que aprende muy bien el tema y se va apenas encuentre otra opción laboral, ¿no? Entonces eso nos va a hacer siempre estar
ahí a medias. Sí. Bueno, yo creo que va a haber que buscar diferentes estrategias nomás, pero yo creo que un paso importante es poder motivar a la comunidad. Y yo creo que a nivel escolar, sobre todo, los profesores juegan un rol fundamental, porque ellos están constantemente con alumnos, están cada día viendo qué pasa con los niños, si su comportamiento es adecuado, si hay alguna cosa que esté fallando, de forma tal que ellos pueden ser grandes detectores y pueden ser grandes guías en esto también. No, evidentemente, como yo le explicaba, mucho cuando se eligen quiénes van a aplicar los programas de prevención, tampoco puede ser cualquier profesor, tiene que ser un profesor que sea validado por esa comunidad estudiantil, porque lo vean como un ejemplo. Yo no sé si usted se acuerda, en la década, a principios de los 2000, habían unas campañas se llamaba CONACE en esa época la entidad, y salieron algunas propagandas en la tele, yo me acuerdo que era más o menos chico, y eran un poco ridículas, como no estaban muy bien hechas, porque uno quedaba como adolescente con la sensación de que era un tema hecho por adultos, y que a uno no le llegaba. Entonces, como que era algo así como que la marihuana te deja tonto, pero eran unos ejemplos muy burdos, ¿ya? Y cuando las campañas son hechas por adultos, sin tener la visión real de los adolescentes, lo que están viviendo, no suelen resultar, ¿ya? O sea, las campañas tienen que incluir a los adolescentes en los spots, pero además ellos dar a conocer cuál es su vivencia, y a raíz de eso tú armas una prevención así como masiva, ¿no? Por lo tanto, sí, profesores, alumnos, pares que sean ejemplos, son muy buenos elementos para prevenir. Claro. De todas maneras, bueno, estábamos llegando al final de nuestra sesión, no hemos tenido preguntas en el chat de parte de nuestro público, pero sin duda que es un tema súper interesante y que básicamente es un conocimiento básico de esta temática, pero de verdad sería muy interesante que pudiéramos tener una segunda sesión donde tú nos puedas hablar de estas técnicas que pueden ayudarnos a detectar y a motivar a la gente a superar estas dificultades, sobre todo a diagnosticarlas a tiempo para poder orientar. Así que, Julio, te dejo invitado si eso es posible y te quiero dar las gracias por tu participación hoy día. Espero que haya sido una aproximación al tema y que haya servido a nuestra comunidad, ya que nuestro objetivo con este programa es la educación en salud y básicamente en términos de prevención, porque ya sabemos que en general en salud, si no se previene, es muy difícil dar abasto al solucionar todas las enfermedades ya instaladas. Totalmente. No, gracias a ustedes por la posibilidad y obviamente encantado de participar en otra instancia. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, que han tenido la paciencia de estar con nosotros. Gracias nuevamente, Julio, gracias al canal y a todos quienes hacen posible estos programas. Nos veremos nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos.